Entonces, si lee el párrafo usted, Elvit. El primer párrafo de Estado constitucional. Licenciada, entonces no íbamos después de lo donde nos quedamos en el último parcial. Ando perdido, por eso no Es lo en la puedo seguir. página 213. Ajá, en la 2. Ya. Sí. Yo estaba en la 215, yo me imaginé que era 203. No. Ese pedacito no lo había visto. No. Lelva no me escucha. Si quiere, léalo usted, Adelia, el primer párrafo. Estado de Derecho. Producto de la incesa evolución del derecho constitucional en el transcurso de la historia es que comienzan a consolidarse conceptos básicos para la materia y se enriquecen los ya existentes. Es por ello que se ha producido el salto cualitativo de la concepción de Estado de Derecho a la de Estado constitucional de derecho. Ya hemos señalado... Ahí dejémoslo. Si quiere, dejemos solo ese párrafo. Gracias. Entonces, aquí estamos hablando del Estado constitucional de derecho, porque también está Estado de Derecho, y si ustedes miran, está Estado constitucional de derecho. Y el Estado de Derecho es el conjunto de normas, principios y reglas que se establecen en las normas ordinarias y que hasta cierto punto tienen un límite para sujetarnos a los individuos y a los gobernantes. O sea, estamos sujetos, eso es un Estado de Derecho. Ahora, un Estado constitucional de derecho. Quiere decir que este Estado constitucional de derecho está regido por un tribunal competente como es la Corte de Constitucionalidad, la cual es el tribunal que está sujeto a la normativa, que la Constitución no sea transgiversada, que no sea violada, que sea la supremacía siempre de nuestra ley, que esté en la pirámide, que ningún tratado o internacional venga y vaya en contra de ella, no, sino que viene y tiene que ser, por eso dice Estado constitucional, que vamos, que la Constitución va arriba y que las leyes ordinarias están abajo sobre la Constitución. Por eso ya les hice ver, Estado de Derecho, todas las leyes ordinarias, principios, normas. Estado constitucional de derecho, la Constitución que también nos sirve, nos rige para que estemos sujetos tantos gobernantes como gobernados. Aquí dicen, producto de la incesante evolución del derecho constitucional en el transcurso de la historia es que comienza a consolidarse conceptos básicos para la materia y se enriquecen los ya existentes. Es por ello que se han producido el salto cualitativo de la concepción de Estado de Derecho al Estado constitucional de derecho. Entonces, aquí bien yo les pudiera preguntar a ustedes cuál es la diferencia entre Estado constitucional de derecho y cuál es el Estado de Derecho y el Estado constitucional de derecho. Pero más aquí, en el segundo párrafo, le vamos a entender más. Dice, ya hemos señalado que por Estado de Derecho se entiende en general aquel Estado en que los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales, las leyes fundamentales o constitucionales. Así, los gobernantes dentro de un Estado de Derecho no son superiores a la ley. Mejor aún, deben adecuar sus actuaciones y el ejercicio del poder a los límites que ellas les establecen. Por eso les decía yo, Estado de Derecho, conjunto de normas generales, leyes fundamentales o constitucionales. Dice, así, los gobernantes dentro de un Estado de Derecho no son superiores a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Es que ellos no pueden ir por encima de la ley, siempre tienen que estar sujetos.
Por eso mañana vamos a ver la separación de funciones, los frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes tienen que estar sujetos a la ley, no ser superiores a ella, sino que tienen que estar, no haber abuso de autoridad, sino que tienen que estar sujetos a estas normas. Por ejemplo, Daisy, ¿qué le entiende usted a este parrafito que acabo de explicar yo? Sí, licenciada, así como usted no lo dijo, ¿verdad? Ahora yo entiendo de que en un Estado de Derecho solo son las leyes ordinarias las que están rigiendo en sí, como quien dice, la conducta, ¿verdad? Sí, la conducta del pueblo, bueno, de todos, porque ahí también todos aplicamos, ¿verdad? El gobierno también. Mientras que en el Estado constitucional de derecho es la Constitución en sí la que va a regir todo lo que nosotros hacemos. Así es. Ahí está. Delia. Como decía la compañera licenciada, que va a ser la ley que nos va a regir y que diga lo que usted piense, Delia. Permítame, licenciada. Mire, pues, llevemos la lectura ahí para que así usted tal vez también se vaya adaptando cómo podemos hacer para explicar o definir un concepto. Ya hemos señalado que por Estado de Derecho se entiende en general aquel Estado en que los poderes públicos. ¿Cuáles son los poderes públicos, Delia? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por eso dice, se entiende en general a que el Estado en los que los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial y su actividad son regulados por normas generales. ¿Por qué? Porque el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen sus normas. Por ejemplo, hay una ley del organismo legislativo. El organismo ejecutivo tiene su ley. Y el judicial son las leyes ordinarias. ¿Me escucha? Sí. Los poderes me estaba diciendo. Sí, sí. O sea, es el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Ajá, sí, esos. Va, entonces mire pues, ahora decían aquí que, como dice, se entiende en general aquel estado en que los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales. Yo les estaba explicando que cada organismo ejecutivo y legislativo tienen su ley. Ahora el judicial es el que imparte y es el encargado de establecer y que se cumplan todas las normas en general. Así dice, los gobernantes dentro de un estado de derecho no son superiores a la ley. Como les decía, ellos no pueden ir en contra de la ley, sino que tienen que sujetarse a la ley, porque si no hubiera orden o no hubiera un ordenamiento jurídico, por eso es Estado de Derecho, porque conviene en el ¿qué es derecho? Díganme alguien una definición de derecho con sus propias palabras. Fácil, una que ustedes vengan, yo les decía que aprendieran a formar sus propios conceptos. El derecho puede ser la normas, virtud adquirida de un ser humano desde su nacimiento y es añadible a toda su existencia. ¿sí? Y les decía yo otro conjunto de principios, normas, que todos los conceptos que ustedes van a aprender siempre van a empezar por conjunto de principios, normas jurídicas que son establecidas para el cumplimiento de la ley. Entonces, el Estado, ¿quiénes somos el Estado? Nosotros. El derecho, el conjunto de normas. Miren, ahí está más explicado un poquito más Estado, nosotros, población, territorio, derecho, normas. Y si no hubieran normas, nuestra vida,
jurídica, civil, fue un verdadero caos. ¿Por qué? Porque no hubiera un ordenamiento jurídico que las establezca. Pero ¿cuál es la diferencia entre Estado de Derecho y Estado constitucional? Es que el Estado constitucional de derecho, su fin fundamental es que estudiar la Constitución, que la Constitución no sea violada ni que sea extralimitado ni que venga un poder superior a ella. ¿Estamos ahí? ¿Sí está claro? ¿O no me entendieron? Digan, ustedes tienen la palabra. Licenciada, yo había investigado que el Estado de Derecho era como que todo el principio de legalidad, o sea, es como que todo acto de poder donde como que Exacto. solo se hace lo que está determinado en la ley. Así es. Y en cambio el Estado constitucional de derecho es como que, o se basa en los actos públicos y como privados también, que están sometidos en la Constitución. Así es. Miren, pues yo siento que conforme el tiempo y empecemos, sigamos aquí los lineamientos, ustedes me vayan diciendo, porque lo que dijo Flor está en las diapositivas. Ahí la leen y da explicaciones más que este parrafito. Entonces, yo no los quiero confundir más. Nos vamos a dedicar nada más a leer los párrafos que están aquí en el libro y a explicarlos. Y yo ya no voy a poner más contenido en las diapositivas, sino que solo cada título y aquí en clase lo discutimos. Ponga el párrafo. Dice, la mayoría de autores considera que existe una plena identificación entre los conceptos, Estado de Derecho y Estado constitucional de Derecho. Postura que, si bien consideramos acertada, permite la siguiente distinción entre dichos términos. La legitimidad del ordenamiento jurídico constitucional debe estar basada en libre ejercicio de la soberanía del pueblo. O sea, esto viene a consolidar lo que hemos venido hablando entre poder constituyente y poder constituido, porque la soberanía, el poder, está radicado en el pueblo y ese es el verdadero Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como pueblo, como ciudadanos, nuestra soberanía está. Por ejemplo, yo en las diapositivas les ponía la aglomeración en el 2015 para lo de Otto Pérez Molina. Eso es poder público. ¿Quién lo tiene? El pueblo. Entonces, el pueblo también ejerce aquí la soberanía del Estado constitucional, porque aquí dice la legitimación del ordenamiento jurídico constitucional estar basada en el libre ejercicio de la soberanía del pueblo. Así existen estados que poseen un orden constitucional bajo el cual se rigen y se respeta. Sin embargo, el origen del mismo deviene de actos de fuerza o imposiciones que han anulado la soberanía del pueblo. ¿Qué quiere decir esto también? Que nosotros también como pueblo a veces nos quedamos calladas de las violaciones que están haciendo en cuanto a nuestros derechos. Y lo peor es que esa responsabilidad radica en nosotros como pueblo. Para terminar, leamos este último párrafo porque ustedes tienen que recibir la otra clase. Conforme a lo expuesto y con base en nuestro criterio podemos definir al Estado constitucional de derecho como aquel estado en que los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales, las leyes fundamentales o constitucionales que han sido emitidas con base en la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado constitucional de derecho se basa en los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, que son regulados por normas generales, leyes fundamentales o constitucionales que han sido emitidas con base en la soberanía popular. ¿Quién hizo la Constitución? Nuestra Constitución de 1985.
La Asamblea Nacional La Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por quién está formada la Asamblea Nacional Constituyente? Por el pueblo, quienes los eligen a un grupo seleccionado para haber hecho nuestra Constitución. Por eso dice, y radica la soberanía y el Estado constitucional de derecho en el pueblo, porque fueron constituyentes los que hicieron nuestra Constitución de 1985. La Asamblea Nacional Constituyente, que eligieron a un grupo de personas del pueblo para que formaran parte de esta asamblea e hicieran nuestra Constitución. Así los gobernantes, dice, dentro de un Estado constitucional de derecho, no son superiores a la ley. ¿Por qué se hizo esto también? Porque ustedes no van a dejar mentir que las monarquías eran absolutas, que el rey tenía el poder absoluto y que no le importaba hacerle cualquier cosa a los ciudadanos porque no había normas que se respetaran. Entonces, conforme el tiempo, las guerras, las violaciones a los derechos humanos hicieron despertar al pueblo y quisieron que formar una ley, establecer una ley en cada pueblo, en cada país, y la de cada país una constitución que se respetara tanto gobernantes como gobernadas, y hubiera un límite para que se respetaran y que no hubieran abuso de poder, tanto para los ciudadanos como para los que estaban en el poder. Entonces, en sí, el Estado constitucional de derecho reside en el pueblo, en la soberanía del pueblo, porque la Asamblea Nacional Constituyente hizo la Constitución de 1985 para que se respetaran los derechos humanos establecidos de cada individuo y el poder público, que nosotros mismos también los elegimos para que sean representados, también no tengan un abuso de poder. ¿Tienen alguna duda? Algo que no les haya quedado aquí, los confundí más, o alguna opinión. Para mí está bien así, licenciada, gracias. Vale. Hoy voy a revisar los exámenes y los que estén incompletos. Yo voy a hablar con mi coordinador y para que él me dé otras opciones a ver qué pasó. Voy a revisarles sus exámenes y yo les escribo. Licenciada. ¿Qué manda? Le agradecería mucho que, por ejemplo, errores que hayan, así como por ejemplo lo que mencionó Dani y mencionó Flor, creo que mencionó el otro, de, por ejemplo, de que uno hace un documento hecho y al entrar se cambiaba que nos preguntara, por ejemplo, personal, si qué había pasado, porque fíjese que sí. A mí igual, a mí se me carga el link acá un poquito. Entonces, yo agregué el documento donde la sección que correspondía, pero se me mueve del primero o el segundo. Entonces, nos preguntara si así lo hicimos o qué, cualquier cosa. Sí, porque... está bien. Yo hoy los voy a revisar y les escribo a cada quien en su chat personal. Muchas gracias. Vale. Entonces, feliz noche. Nos miramos mañana. Feliz noche, Lizarra.